El universo es diverso como su gente. Como tú. Como yo. Como el de al lado. Como quien está a 1000 kilómetros o al otro lado del océano. La diversidad sexual tiene color y tiene rostro. Tiene lugar, tiene identidad. Tiene respeto y es de defenderse. Unisexo divergente. Aquí asesoramos, orientamos, hablamos, escuchamos, aprendemos Y luchamos por los derechos humanos de las comunidades que engloban la diversidad sexual. Esto es Unisexo divergente. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Maxi Feijó y quisiera aportar algo de mis experiencias en una escuela donde había un grupo con chicos que tenían ciertas limitaciones mentales, ya sea por síndrome de Down o por otro tipo de problemas, en donde era difícil que ellos solos supieran controlar hasta dónde llegar en ciertas situaciones. Nuestra preocupación en la escuela siempre fue respetar los derechos de todos ellos de vivir su sexualidad de una manera natural y con todo el derecho del mundo. Sin embargo, siempre es un problema en el caso de ellos que no se da una buena educación sexual dirigida especialmente a ellos, donde hay mucho peligro si no se controlan ellos mismos en ciertas situaciones de peligro de algún tipo. Entonces era un trabajo donde, respetando su sexualidad, también habría que, inclusive en esta escuela, habría que haberles dado como mucho más intensamente la educación sexual, que lógicamente tendría que estar en manos de alguien especializado en el tema y en el tema relacionado con estos chicos. Aquí nosotros tuvimos varias experiencias. Por ejemplo, había un chico que, sin llegar a tener ningún tipo de retraso mental, sí tenía ciertos problemas para controlar sus impulsos sexuales. Y en el caso de él, esos impulsos siempre se vieron la luz, digamos, a través de una relación de tipo homosexual, porque en 2 ocasiones, una en el baño de niños, los otros compañeros vinieron a reportar que estaba como tratando de tener una relación con otro chiquillo. Era un adolescente él. Y después, en otro momento, al subir al salón de clases, en el salón estaba él con otro muchacho, totalmente solos, que no tenía que hacer nada en ese salón a solas, ¿no? Y pues estaba en ese momento bajándose el pantalón y empezando a sacar su pene. Ahí lo que se hizo fue, pues, sobre todo decirles que qué estaban haciendo ahí, que no tenían nada que hacer ahí, y etcétera. Y después el director de la escuela, que sí era psicólogo, habló con los papás para poder dar una orientación a este chico, porque él tenía además una situación donde no tenía la conciencia de hasta dónde podía llegar o dónde podía hacer ciertas cosas o no hacerlas, ¿no? También tuvimos otra experiencia en un viaje que hicimos de una chica. Ella sí tenía un poco más de limitación mental, que ella en cambio era totalmente alocada, pero con relación a unas relaciones heterosexuales. La volvían loca los chicos. En esa ocasión, en el viaje, íbamos en un camión, solamente el grupo, y era la hora de salida de los estudiantes de ese país de la secundaria. Salían y en general eran chicos muy monos, de facciones muy finitas y muy monos. Y ella, enloquecida, sacaba la cabeza por el camión y les gritaba: "Adiós, guapos, ¿por qué no se vienen?". O sea, totalmente sin control. Y ella misma, en ese mismo viaje, estando un día en la playa, de repente estábamos en la alberca y observé que ella se adelantaba hacia los cuartos del hotel y detrás iba otro compañero. Él sí no tenía ninguna limitación mental. Y allá iba detrás, parecían el palomo y la paloma en celo,
iba totalmente detrás de ella, donde hubo también que alcanzarlos y comentarles que no tenían nada que hacer. Pero entonces el peligro con ellos es, y es lo difícil de lograr, es lograr que vivan su sexualidad en total plenitud a la cual tienen derecho, pero educarlos de tal manera que no se pongan en riesgo ni de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, ni de embarazos que en algunos casos ellos no podrían atender a ese bebé, a ese hijo. Otros casos sí, porque ahí depende mucho del nivel de retraso mental que tengan y, por ejemplo, en el caso de los niños síndrome de Down, pues la inmensa mayoría podrían cuidar perfectamente a un bebé porque además son sumamente cariñosos, pero hasta qué punto pueden tener hijos o no. Eso depende también de su nivel de inteligencia, digamos. Entonces, esa es la experiencia que nosotros tuvimos en la escuela, siempre con la preocupación de que tienen derecho de vivir su vida sexual como plazcan, ya sea homosexual o heterosexual, eso está fuera de planteamiento, pero tener una educación sexual tal que ellos no se pongan en riesgo. Además, sí hay que tener en cuenta que si hay abusos sexuales con personas que son capaces de pensar totalmente, razonar totalmente, en el caso de ellos el abuso sexual es muy frecuente. Este es lo que yo puedo aportar de mis experiencias en esa escuela. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Aquí estamos tratando de hacer un programa como la vez pasada, desde casa, y esta vez con la aplicación de Zoom. Y bueno, pues como soy muy novata en esto, estoy viendo, ojalá que salga, pongo changuitos para que salga bien. Y aquí estamos, como siempre, bueno, pues agradeciendo a UPAV Radio, que nos hace el favor de ponernos en su espacio de Facebook, también en vivo y en directo, pues si lo quieren escuchar en www.upav.edu.mx. Y como siempre menciono, pues nos apoya muchísimo también la Fundación Hacia un Sentido de la Vida, a la cual pertenezco. Y el día de hoy vamos a platicar, más que una entrevista seria, va a ser una platicada entre amigas con la psicóloga Ruth Ferrer. Ella nos va a contar un poquito de lo que hace, pero también el tema principal es la cuestión de la sexualidad en las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ya eso lo vamos a ir hablando. Y lo importante que es este tema, que hay que estudiarlo, que está un poquito o bastante abandonado. Ruth es experta en el tema y bueno, pues ella es la que nos va a ir orientando porque yo realmente no conozco mucho del tema. Previo a esta entrevista hemos escuchado una grabación, un mensaje de voz que me hizo favor de enviarme mi hermana Maxi. Ella tuvo bastante experiencia en una escuela, en la cuestión de cómo el desarrollo de la sexualidad en jovencitos, adolescentes, algunos con varios tipos de discapacidad, ya ella lo platica, ya lo habrán escuchado, y bueno, vamos a platicar sobre eso también. En fin, hola Ruth, ¿cómo estás? Hola Rosy. ¿Bien guardadita en casa? Así es, como debe ser, obedeciendo. Sí. Quédate en casa, ¿no es cierto? Así es, muchas gracias, Rosy. Así es. Bueno, pues un poquitito, sí, chiquitito, platícanos qué es lo que has estado haciendo. Tú eres psicóloga, pero ¿cuál ha sido tu campo de acción? Bueno, mi desarrollo profesional siempre ha estado muy de cerca de lo cotidiano, del quehacer diario de las personas en situación de discapacidad. Uh-huh. Y siempre con esta actitud propositiva de ver, ir rompiendo mitos,
que están muy anquilosados en la sociedad, y pues la experiencia que yo tengo se refiere a 4 décadas del trabajo cerca de la población en situación de discapacidad. Y ahorita pues yo te quiero agradecer la gran oportunidad que tenemos. Dentro de todo mi quehacer ha estado muy presente y muy duro el activismo social, en donde yo he estado laborando, en donde yo me he ido formando para el cambio del enfoque y de la atención a la discapacidad, desde el modelo asistencialista hacia un modelo de derechos humanos, el modelo social que atiende la discapacidad con su enfoque de derechos humanos, basado en el espíritu de la Convención, desde que entró en vigor, bueno, desde antes, ¿no? Desde el 2006, pero entró en vigor en el 2008, en mayo del 2008, y pues desde ahí se viene una serie de activismo social a través de las organizaciones civiles, que son las que siempre han llevado punta de lanza para el cambio de paradigma. Obviamente, haciendo y poniendo el tema como un asunto de Estado y un asunto de política pública. Y si vamos a hablar del desarrollo sexual de las personas con discapacidad, es un tema que regularmente siempre nos quedamos cortas, ¿no? Porque pensamos que debe de ser algo aislado, y no es así. Uh-huh. Es buscar sistemas de apoyo en específico para fomentar el desarrollo de la sexualidad como un derecho humano, ¿sí? Y desde ahí tenemos que ir rompiendo mitos. Si hablamos de las personas con discapacidad intelectual, regularmente, que es el caso escuché el audio que me mandaste, y veo, no sé en qué año, o más o menos en qué tiempo tu hermana estuvo en contacto con el grupo, pero ella habla muy bien de a lo que se enfrenta uno cuando trabaja con personas en situación de discapacidad y discapacidad intelectual, que yo siempre lo he comentado, quien aprende a trabajar la discapacidad intelectual, lo aprende a hacer todo, todo poniéndose en los zapatos, desde luego, de la población en situación de discapacidad, desde que el bebé va naciendo, pues ya trae todo un bagaje de elementos que le despierten su desarrollo sexual, ¿no? Pero, obviamente, como hay muchos mitos, como el eterno niño, que asexuado y sin oportunidades para expresar lo que es realmente un desarrollo de la sexualidad. ¿Cuál sería el mito principal? La actitud de los padres en cuanto que tienen hijos con este tipo de discapacidad, en tu experiencia, ¿cuál ha sido? ¿Es positiva? ¿Quieren que sus hijos sepan de sexualidad o no? Bueno, si uno les pregunta, obviamente te dicen que sí, pero todo debe de ser congruente con el desarrollo que llevas en las instituciones, y sobre todo tratándose de ir rompiendo esos mitos, de que no tienen a un niño asexuado. El bebé o el menor de edad va a crecer, y hay que ir respetando la elección que tenga de lo que quiere hacer, lo que se quiere poner, lo que quiere elegir para realizar, es un bagaje muy grande de oportunidades que los papás pueden tener desde que su bebé nace con una discapacidad, ¿no? Pero obviamente una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Claro. Y aquí entran en juego la educación que traigan los papás, claro, en la sexualidad, ¿no? Y que es un tema tabú regularmente para un niño o niña con y sin discapacidad. Sí. Se agudiza pensando en que no nos van a entender, que quieren explicaciones muy detalladas, y no es así. Es simplemente a veces dar respuesta
a lo que el niño en específico o niña nos está preguntando, si hablamos de los niños o niñas. Si hablamos en el aspecto del, como dice el audio, cuando tu hermana se percata de esa parte a discreción que manejan los chicos y las chicas en situación de discapacidad, esto se va volviendo cada vez más un tema tabú. Claro. Y que al toparse con preguntas que ni siquiera ellos o ellas a veces tienen oportunidad de hacerles a los papás, y que los papás se encuentran desprovistos de momento ante la iniciativa de ese tipo de preguntas, pues obviamente si debemos hacer un trabajo congruente, las personas que nos dedicamos a esto junto con los papás, ir formando a los papás para una mente un poco más abierta, Sí. porque en el caso de los sistemas de apoyo que tenemos que ejercer o que tenemos que innovar, dentro de esos sistemas de apoyo está el tema a desarrollar, que es la sexualidad. Claro. ¿Sí? Entonces, más o menos es la educación sexual empieza desde chiquitos, desde chiquitas. Claro. Pero, bueno, a lo que dentro de mi ignorancia, ¿no? Sí tengo entendido que todas estas personitas con este tipo de capacidad intelectual, como precisamente no captan bien o no entienden bien todas estas normas sociales y estos tabúes, son como mucho más abiertos, como mucho más aventados, como que no tienen esa medición o esa barrera, digamos, que la sociedad nos impone, ¿no es cierto? Bueno, aquí entra obviamente un despertar, por lo que me estás comentando y lo que comenta en el audio. Desconocemos la educación que traigan de familia, claro. Pero de que están expuestos, como cualquier otra persona, a medios de comunicación, a lecturas, a ir volviendo esto muy en secrecía. Claro. Se van acostumbrando a vivir su sexualidad en secrecía, ¿sí? Y esto no les permite a veces llegar a tener ciertas reglas y a un cuidado integral de su persona. De todo esto que podemos platicar un poquito más adelante. Y eso no es el hecho de buscar poder detener algo que no se puede detener. Claro. No, eso no lo podemos detener. Esa parte nos convierte en ir profesionalizando nuestro servicio educativo, nuestro servicio público de atención a la salud, o nuestro servicio de desarrollo cultural. Es un cambio de paradigma, por eso te hablaba yo hace ratito de un cambio de paradigma. No puede ser meramente asistencialista. Claro. Debe de ser formativo. Claro. Y para ser formativo se requiere, como profesionistas que atendemos al sector, de una formación para cambiar una estructura social a estructuras en donde conlleva un cambio social, un cambio social que venga a dar respuesta al desarrollo de la sexualidad de las personas en situación de discapacidad. Entramos en un sistema de apoyo. La discapacidad que tenga nada tiene que ver que su desarrollo sexual esté detenido. Nada tiene que ver. Lo que sí, perdón. No, que precisamente te iba a decir, pues, que no veo ninguna diferencia entre las personas con este tipo de discapacidad intelectual y los chiquillos que son, digamos, que no tienen discapacidad, porque no voy a nombrarlos de otra manera, que no tienen discapacidad. Los que tienen discapacidad es lo mismo, a todos hay que educarlos de Exacto. Una manera diferente, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, así es. Las personitas con discapacidad, sí, a lo mejor hay que poner más énfasis en algunas cosas o darles, no sé, más talleres para que lo comprendan que los otros chicos. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Claro, mira, desde ahorita
desde ahorita, con todo respeto, yo te quiero pedir ir cambiando ese discurso. No son personitas, son personas como tú y como yo, para empezar, ¿no? Claro, claro. Y que están acostumbrados a ese discurso de todo en chiquito, porque pues ellos son los eternos niños. Bueno, mira, te quiero aclarar, cuando dije personitas, no pensé en su discapacidad, más bien en mi mente estaban que eran jovencitos, porque como yo sí di clase también en esa escuela donde mi hermana fue directora, pues eran todos jovencitos, eran chiquillos de, no sé, de 12 a 15 años, ¿no? Y ahí es que, por eso dije personitas, porque eran jovencitos. Sí, pero ahí esa es la parte que tenemos de trabajo, quienes atendemos y estamos en la incidencia de cambio, en la incidencia sí, claro. Entonces, aquí, por eso es que me agrada este diálogo que estamos teniendo, porque yo sé que estamos en confianza, me siento en confianza, porque cada una, tú como yo, estamos en una lucha social, ¿sí? De cambio. De cambio y de defensoría y garantía del ejercicio del derecho humano. Claro, claro. Y así como estas luchas sociales, pues obviamente, históricamente las personas con discapacidad han sido los que tienen mayor discriminaciones múltiples, y que actualmente todavía se ve naturalizado esa discriminación. Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo poder tratar, cómo poder hablar con ellos, cómo poder, pensamos sin ofender, ¿no? Y siento que la gran mayoría de las personas, dentro de la ignorancia generalizada que hay en referencia a la sexualidad, piensan o pueden pensar, me imagino, que estos jovencitos o jovencitas que tienen algún tipo de discapacidad simplemente no tienen sexualidad, no la ejercen, no les interesa, ni siquiera se acuerdan de eso ni se fijan. Y ese no es el caso, ¿no es así? Así es. Mira, en ocasiones no se brindan los elementos necesarios para explorar y disfrutar la sexualidad desde el inicio de la vida. Ajá. ¿Sí? Y ninguna discapacidad equivale a ausencia de sexualidad, ninguna discapacidad. Claro. La diferencia es los sistemas de apoyo que debemos allegarnos y que debemos allegarles al sector para el ejercicio de su sexualidad, de ir descubriendo su sexualidad y de ir eligiendo qué hacer con su sexualidad, ¿no? Claro. Y respetarla. Claro. Aparte de eso, hay que respetarla. Y eso es otro valor universal que debemos de ir cambiando en esta sociedad que, como te decía yo hace un momento, históricamente es el grupo con mayor índice de discriminación. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y desde ahí pudiéramos realizar como que ser punta de lanza para los cambios que estamos viviendo ahorita, los cambios sociales que estamos viviendo ahorita, y que tiene mucho tiempo que siempre se quedan, los derechos de las personas con discapacidad siempre se han quedado en el camino. Sí. En el camino. Sí, sí. Luego seguimos hablando de las cuestiones de los derechos humanos, pero sí tengo, dada la naturaleza de mi programa, de que se trata de diversidad sexual, ¿verdad? Ya Maki platica algo en respecto a lo que ella observó como orientación sexual no heterosexual dentro de estos alumnos que tenía. Ajá. No sé si tú en el trayecto tan largo que has tenido de trato con estos jovencitos y jovencitas, has observado también que, por supuesto, sí, que sí está presente diferentes orientaciones sexuales, o si todos son heterosexuales. No. Como todo ser humano, tiene esa capacidad de elegir cómo sentir placer de su cuerpo. Claro. ¿Sí? Lo que sucede es, vuelvo a lo mismo, hay que ir rompiendo esos mitos,
sobre todo con las familias, con las familias que piensan que tienen el eterno niño y que pueden controlarlo todo. Claro. Y que a veces la información que tenemos no es la adecuada. Debemos de allegarnos una información necesaria, imperante, para permitir el ejercicio de ese artículo que marca la Convención, el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde debe de haber igual reconocimiento ante la ley como persona. Claro. ¿Sí? La capacidad de elegir qué quiero, qué no quiero. Claro. Pero desde ahí estamos ante un tema que debe de ir cambiando en todas las instituciones y en todo gobierno, en todos los poderes de gobierno, y que deben de estar bien ancladas para realizar esos cambios. Desde luego, lo que tú me estás preguntando, sí, se presenta muchas veces porque la familia, como no les permiten tener una convivencia en pares de mujer, varón, se van metiendo y van autorizando las familias tener una convivencia mujer-mujer, pero para convivir nada más. Como amigas. Como amigas. ¿Sí? Claro. Y el descubrir cómo se hace en una edad, en una adolescencia, en la pubertad, ellas y ellos también se les presenta igual. Claro. Y ahí se va a ir definiendo el gusto por elegir qué quiero para el desarrollo de mi sexualidad. No, obviamente, sí ya hay programas, sí ya existen programas académicos en donde se les vaya permitiendo desde que nacen, junto con los papás, ir creciendo junto con el niño esas etapas de desarrollo. Claro. Y permitirles sobre todo la capacidad de elegir, ¿sí? No podemos tener impedimentos para dar la información necesaria que favorezca un desarrollo educativo de su sexualidad. Debemos de ir formando al personal en el sector educativo, en el sector salud, todo se debe de ir cambiando para ir formando, para cuando ellos o ellas tengan todas estas preguntas de las que hablábamos hace un ratito, todas estas inquietudes, están expuestos como cualquier persona, para empezar, ¿sí? Pero mientras se maneje desde la secrecía, no pasa nada. Así es. ¿Sí? No pasa nada. Y eso no les permite el ser aceptados con ese sentido de pertenencia que todo ser humano requerimos. Claro. Se les empieza a hacer. Yo recuerdo mucho, hace muchísimo tiempo, te estoy hablando de hace como 20 años, en donde uno de las familias, de uno de los muchachos en una edad, ¿qué te gusta? De 15 años, 16 años, y que era notorio su conducta afeminada, ¿sí? Afeminada. Yo en ese tiempo, pues todavía estaba muy limitado el desarrollo de la personalidad. Te estoy hablando de hace como 20 años. Yo tengo 40 años de trabajar la discapacidad, pero en ese tiempo recuerdo que cuando la familia se percató que nosotros como institución lo habíamos notado y cómo llegamos a convivir como una comunidad casi familiarmente, de tener confianza, porque si no, no hay evolución, ¿no? Claro. Y entonces una de las familias, no me recuerdo si fue la mamá o el papá o alguno de los hermanos, no recuerdo, de este chico, decía, bueno, y ahora aparte de ser Down, porque está clasificado así, ¿eh? No es debe de ser, cuando nos referimos a la persona, hay que poner el término persona con síndrome de Down, ¿no? Y que tiene un nombre, que tiene una identidad. Entonces él o ella comentaba,
Bueno, aparte de ser DAN, ahora es el término que no lo puedo decir yo creo ahorita, ¿verdad? Pero que lo conocemos. Así, sencillo. Homosexual, por decirlo, Sí, sí, muy bonito, ¿no? así es, con todo respeto, claro. Y desde ahí fuimos creando esa parte como equipo de trabajo, de estar actualizados y de tener una formación para dar respuesta a todo esto. Ajá. Y estar, ahorita por eso te comentaba yo, estar ante un cambio social, que es el que hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo, y que la convención nos los permite. Si nos formamos desde la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, estamos formando instituciones que garanticen todo este cambio de actitud social que deben tener, como las luchas de las que hablábamos hace un rato, ¿no? De la lucha de la homosexualidad, la lucha de los grupos feministas, pero todos estos grupos de activismo social se van quedando cortos cuando nos enfrentamos a la población con discapacidad. Claro. ¿Sí? Y por eso yo... Una doble ¿sí? discriminación, hay una doble falta de los derechos humanos. Por así un es, lado, así es. Lesbiana y tiene algún tipo de discapacidad. O una persona mayor, adulta mayor, con algún exacto. tipo de discapacidad. Es doble discapacidad, ¿no? Sí, son múltiples discriminaciones. Claro, ¿sí? Claro. La sexualidad en este sector puede ser criticada porque no se sabe qué hacer ante su desarrollo y las expresiones propias de la edad. Sencillo, porque no sabemos cómo se expresan ellas y ellos, ¿no? No sabemos. Así. Pero vuelvo a repetir, para todo se pueden innovar, adecuar sistemas de apoyo de cómo vivir su sexualidad. Y que puede ir articulando toda esta lucha social claro. de los grupos, ¿no? ¿Cómo va México avanzando en ese aspecto? ¿Se ha hecho ya algo? Bueno, México ya lleva dos informes sí. desde la ONU del seguimiento sí. del mecanismo de monitoreo de la convención. Y sí tiene varios señalamientos y ocupaciones marcadas, porque eso es el comité de seguimiento de la convención, es un grupo de expertos. Claro. Y es uno de las luchas sociales que se requiere de expertos en el tema, ¿eh? Sí, claro. El de personas con discapacidad. La convención fue elaborada, en ese tiempo todavía vivía Rincón Gallardo, Gilberto Rincón Gallardo. Claro. Y pues bueno, él fue el impulsor de esta convención. Sí. Y esto fue en el 2006, en el 2008 se entra en vigor, y de ahí se viene un cambio social desde la armonización legislativa hasta llevar a cabo todas estas leyes que estén ancladas al poder legislativo. Sí. Pero aparte de eso, regionalizarlas, claro. porque como Veracruz, si hablamos de Veracruz, Veracruz es un estado muy diverso. Sí. Muy ancho, muy largo, con muchos que se pueden generar, que lo que resulte en la zona centro no resulta en la zona claro. sur-sureste o en la zona, no sé, por decir algo, ¿no? Sí. Pero esa parte, esos mecanismos, esos sistemas de apoyo van variando sin perder el espíritu ideológico de la Convención Internacional. Ese es el gran cambio que vino a dar el que México firmara. Sí, obviamente siempre los estados del norte siempre van como que a la vanguardia, ¿no? En el estado de Veracruz se han hecho cosas muy interesantes, muy interesantes, muy innovadoras,
tenemos mecanismos académicos. Sí. Hay un mecanismo académico que llevamos a cabo desde el 2012, terminamos con él en el 2016, y esto nos permitió ir formando y sectorizando aparte a las diferentes dependencias que deberían de hacer ciertos cambios para poder dar respuesta a este grupo poblacional. Desde la legislatura también se han elaborado leyes. Ahorita se está impulsando la ley de accesibilidad, y que vendría a revolucionar muchas cosas en el estado de Veracruz, ¿no? Y sería también, obviamente, punta de lanza para otros estados. Y bueno, me queda en la mente que dijiste que tiene que ser personas especializadas las que traten esta cuestión de la sexualidad en las personas con algún tipo de discapacidad. Esa especialización tendría que ser no solamente expertos en cuestión de discapacidad, sino también sexólogos, ¿no? Sí, es por ahí, Rosy. Por ahí ni existen siquiera sexólogos expertos en discapacidad, ¿no? No, mira, yo te hablaba que es el único de los grupos sociales que para hacer ese cambio y para cambiar todas estas estructuras, a mí me da mucho gusto que desde la academia, como es ahorita donde donde estamos en este diálogo, ya se estén volteando a vernos, ¿sí? Porque si conjuntamos academia, si conjuntamos gobierno, tercer sector, el sector empresarial, desde ahí podemos articular cosas interesantes. Pero yo te hablaba que es el único grupo social que para hacer todos estos cambios, no nada más de sexualidad, no, sino todos estos cambios que se requieren de estructura, de estructura de currículas educativas, se requiere de asesoría de expertos. La sociedad está acostumbrada a que cuando dicen discapacidad, es medir, a ver, ¿cuánto piensas? ¿Cuánto oyes? Sí. ¿Cuánto ves? Sí. ¿Cuánto caminas? ¿Sí? Y no es así, ¿sí? Por eso se habla de que es uno de los grupos sociales que requiere asesoría de expertos para cualquier cambio o cualquier programa que se debe de impulsar. Programas sociales con perspectiva en discapacidad, a eso es lo que me refiero. Claro. Cualquier programa social debe de llevar la perspectiva en discapacidad. Y hasta ahorita, lo que hacen todas estas instituciones son programas apartes, que se trabajan en islas, y no. Todo programa social debe de llevar perspectiva en discapacidad. Pero para llevar la perspectiva en discapacidad, si hablamos de un programa de sexualidad para el sector educativo, con perspectiva en discapacidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿No? Entonces, ese es el gran cambio. De género que tiene que ser transversal, igual esta, ¿no? Así es, exactamente. Claro. ¿Sí? La transversalidad debe de ser, es imperante ya, ¿sí? Claro. Por eso es que ahorita, todos estos cambios que se están viviendo, al profesionista nos cuesta a veces mucho trabajo articularlo. ¿Por qué? Porque tienes que formar con esa perspectiva en discapacidad. Sí. Tienes que convertir los programas sociales para que sean transversales con perspectiva en discapacidad. Mujeres en situación de discapacidad, empezamos aquí en el estado de Veracruz el año antepasado, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres, se nos dio la oportunidad de hacer una ruta para ver cómo estábamos por ahí en mujer y discapacidad. La verdad es que sí existe la actitud propositiva, siempre y cuando se capacite. Y si hablamos de sexualidad, todos esos grupos de desarrollo sexual hay que ver y hay que incidir para que lleven esa perspectiva en discapacidad. Y entonces estaríamos hablando de que sí,
es muy natural que haya personas en situación de discapacidad homosexuales. Ah, ¿Sí? claro. Claro. ¿Sí? Sí. Personas, la lucha feminista, sí, pero se debe de visibilizar Así a es, sus pares, así a es. las mujeres con discapacidad, Ujú. y no solo intelectual, no. ¿Qué pasa cuando llegamos a un lugar y no existen esos ajustes razonables? Así es, Ahí México está faltando. México está obligado para ese cambio. claro. ¿Qué pasa si estamos hablando de sexualidad, llevar a una jovencita que ya le viene su menstruación o ya se le presentó la menstruación y la familia pues, desprovista de recursos para explicarle que no se ha cortado, que no ha pasado nada, ¿no? Que no ha pasado nada de eso. Sí. Y vamos a algún centro de salud y ¿qué pasa? Totalmente desprovistos, así es, ¿sí? Entonces, toda esta parte formativa es la que necesitamos estar cambiando para que no sigamos hablando de una población aislada. La población está inmersa y puede ser punta de lanza para cambios Así es. sociales. Y de aquí me sale la idea de que, pues, que harían falta muchas profesiones, digamos, o especialización dentro de diferentes profesiones en el campo de la discapacidad. Digamos, los mismos enfermeros, bueno, vuelvo a lo mismo, Sí. Los sexólogos. Yo así conozco muchos sexólogos, de los que conozco, ninguno que yo sepa tiene algún tipo de preparación sobre las personas con discapacidad. Entonces, sí, va a ser también largo y difícil llegar a la profesionalización. Persona, Sí. ¿no? Mira, esto está propuesto desde los cambios de currículas. Claro. Desde los currículas académicas. Así que lleven el tema, porque en la práctica profesional se van a topar con esto, ¿no? Exacto. Y ahí es donde nos quedan a deber, siempre nos quedan a deber. Pues sí. ¿Sí? Todo es, por eso digo que debe de ser un cambio de estructura social, en donde llegue a los niños, niñas, a un servicio, o las jovencitas y los jóvenes, a un servicio de primer nivel en atención a la salud y tenga respuesta. Y la preparación a los padres de familia también, ¿no? Y exactamente, eso debe de ir a la par con, desde que el niño el diagnóstico que el médico da en una persona con discapacidad es para dimensionar su desarrollo humano, claro. No para etiquetarlo, es para el desarrollo humano, claro. e ir dimensionando, e ir estableciendo y allegándose apoyos funcionales. Así es. ¿Sí? Y aparte de todo esto, que les enseñen desde el sector salud, desde el sector educativo, respetar su cuerpo, claro. Y cuidar su desarrollo integral, claro. Previniéndolo en una cultura de prevención de la salud. Así es. ¿Sí? Desde ahí, Rosy. Pero obviamente nos topamos a servicios públicos inoperantes para el sector discapacidad. ¿Sí? No, pues desde luego hace falta una tarea muy larga, estamos en eso, tú estás en eso, yo estoy en lo mío, pero nos apoyamos. Gracias, claro que sí, claro que sí. Que te vuelvo a invitar en algún otro programa, ya esperemos que en vivo y en directo, ¿no? Tú me dices y yo estaré. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ok. Se pasó muy rápido. Hoy día no nos hizo ninguna trastada el Zoom, que ya nos la hizo varias veces, pero vamos bien, y te agradezco muchísimo, Ruth, porque nos has, a mí me has enseñado muchísimas cosas nuevas. Espero que también las personas que nos oigan tengan, se vayan con la idea
básica de que las personas con algún tipo de discapacidad son personas con derechos humanos, primer lugar. Y segundo lugar, en el tema de la sexualidad, que necesitamos sexólogos que sepan bien cómo tratar todo el asunto de cualquier tipo del desarrollo sexual, claro, entonces, de la sexualidad de las personas con discapacidad. Y con esos 2 puntos básicos me quedo y me despido, porque pues ya se acabó el tiempo y luego allá en la radio me dicen que me pasé. No me quiero pasar, porque pues tenemos una hora límite, ¿no? Claro. Seguimos. Yo te agradezco mucho, Rosy. Y cualquier cosa, a lo mejor, por supuesto que te voy a volver a invitar, no sé cuándo, pero seguimos en contacto. Y cualquier cosa que yo te pueda ayudar, pues no sé en qué, pero... Yo lo sé, porque siempre has estado. Ahí y la prueba está que por eso volvimos a coincidir, ¿no? Ándale. Porque yo te estaba invitando a un foro. Cuídate mucho, ¿sí? Igualmente, Rosy, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Y para nuestros oyentes de Radio UPAV, de UPAV Radio, pues esperamos que el próximo miércoles sigamos con nuestros programas, ya sea grabaciones mías solas o así a través de Zoom, que veo que puede resultar. Y para seguir con el programa a pesar de la contingencia. Les mando un abrazo, les mando gracias a todo el personal de UPAV Radio, los muchachos de producción que siempre me están apoyando mucho, América por supuesto, y un abrazo fuerte y hasta prontito. Gracias, adiós. Unisexo Divergente. Lo hemos platicado de lo que somos y de cómo somos. El ser único, auténtico, respetando nuestro ser, nuestra identidad y la preferencia en cómo queremos dirigirnos y expresarnos. Esto fue Unisexo Divergente por UPAV Radio. Te esperamos en la próxima emisión.